Hola hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista Macul, hermanos de otras iglesias, amigos también. Gracias por unirse nuevamente a esta tercera clase de escuela dominical en la cual ya comenzamos a estudiar el libro de Apocalipsis. Gracias por sumarse. También gracias por los comentarios recibidos en la semana. Les insto también a que nos escriban a este contacto, a este mail, contacto@ibbmacul.cl, donde amablemente vamos a contestar preguntas, a recibir comentarios y bueno, creo que es bueno tener esa ida y vuelta con ustedes, hermanos. También nosotros como maestros podemos aprender de lo que usted sabe y si es que se anima a compartirlo, nosotros felices de recibirlo. ¿Ok? Hoy nos toca seguir la clase de Daniel, el fundamento de los eventos por venir, y 7 de agosto del 2022. Ya llevamos un tiempo de esta manera online, así que Dios quiera que pronto podamos estar en la sala de clases, en nuestra iglesia de manera presencial haciendo estas clases. Hoy día la clase es bien extensa, harto texto, por lo tanto le invito a que ore conmigo para que el Señor abra su entendimiento eh, y que podamos despejar dudas y que podamos aprender de buena forma lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Así que le invito a que ore conmigo. Señor mi Dios, Padre Santo, gracias por esta nueva clase de escuela dominical. Te pido que seas con mis hermanos, Señor, también conmigo para que podamos aprender de tu palabra, Señor. Permite que yo pueda explicar con claridad, Padre Santo, y que mis hermanos también puedan aprender de este maravilloso libro del Apocalipsis, Señor. Te pido que bendigas esta clase de principio a fin y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, comencemos. Lo primero, este era el título, que ya comenzamos la clase pasada, la profecía de las 70 semanas, que está basada en Daniel 9. La clase pasada hablamos de la naturaleza de la iglesia, pasará o no por la tribulación, lo discutimos largamente, fue una clase de una hora, si mal no recuerdo. Y hoy nos toca, hermanos, hablar de la naturaleza de la tribulación. ¿Cómo será? ¿Ok? Eso es lo que vamos a tratar de contestar hoy. Vamos a estar navegando de aquí para allá en la Biblia, así que le pido que suelte sus dedos, porque vamos a leer bastante hoy. Así que sigamos entonces. Tenemos acá un pequeño recordatorio, no me voy a meter en el recordatorio porque si no va a ser muy larga la clase, pero usted lo puede ver en las clases pasadas. Hay varios hermanos que están que estudian no el domingo principalmente, sino que lo estudian en la semana, el día sábado, día viernes. Cuando usted le acomode lo puede hacer y puede revisar lo que estuvimos mirando la clase pasada. Así que acá está, comenzamos hoy con la naturaleza de la tribulación. ¿Cómo será? Está basada en Daniel 9 también, en la profecía de las 70 semanas, de la cual recibió Daniel. Bien, vamos a leer Daniel 9, acompáñeme allá, vamos a leer solamente del 24 hasta el 27, solamente por causa de contexto para recordar cuál es la profecía, y de ahí vamos a empezar a saltar al resto de la escritura. Ya sabe que la escritura se debe estudiar comparando la escritura con la escritura. Daniel 9, versículo 24 al 27. Dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador.
esa es la profecía que estamos estudiando. Recuerde que estamos haciendo un resumen, no un resumen, como dice el título acá, estamos poniendo un fundamento de los eventos por venir. Recuérdese que el Apocalipsis es un libro de profecía futura, de eventos futuros, pero que están profetizados en la antigüedad por Daniel, bueno, por otros profetas, pero principalmente por Daniel. ¿Ok? Entonces, lo primero, después de haber leído esta profecía, de haber recordado la profecía de Daniel, tenemos que decir algunas cositas acá. Por ejemplo, para entender la tribulación, tenemos que entender tres aspectos de la historia de Israel. ¿Bien? El primer aspecto, hermanos, es respecto a las promesas de Dios para Israel. Yo traté de ponerlo acá un monito para que no sea tan solo texto y no sea tan aburrido para usted, sino que de manera gráfica explicar el asunto. El primer aspecto, hermanos, en la historia de Israel, tenemos acá las promesas de Dios para Israel. ¿Ok? Acá hay que ser bien claro. Promesas de Dios para Israel. Es el primer aspecto. El segundo tiene que ver con los 70 años de cautividad para Israel. Y el tercero, las 70 semanas para poner fin a todo. ¿Ok? Esto es historia. Por lo tanto, tenemos que ir a los libros del Antiguo Testamento para entender estos tres aspectos de la historia de Israel. Le pido primero que me acompañe a Levítico 26, donde están las promesas de Dios para Israel. Levítico capítulo 26. Acá vamos a leer bastante, así que téngame paciencia con mi voz, porque vamos a leer mucho hoy. Ok, promesas de Dios para Israel. Primer aspecto de la historia de Israel que tiene que ver con la naturaleza de la tribulación. Levítico 26, versículo 14 al 46. Dice así. Fíjese que al comienzo del 26 hay una porción pequeña de solo 13 capítulos, solo 13 versículos, perdón, donde habla de las bendiciones de la obediencia, las cosas buenas que le van a traer al pueblo si es que es obediente, además de todas las otras promesas que ya le ha hecho el Señor, los pactos y todo lo demás con el pueblo de Israel. Pero note que las consecuencias de la desobediencia, en este capítulo al menos, son mucho más grandes o es un listado mucho mayor respecto de las bendiciones de la obediencia. Vamos con el versículo 14 entonces de Levítico 26. Dice, pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñaréis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré de vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aun con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduviereis conmigo en oposición, y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas sobre vuestros pecados, y enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos, y destruyan vuestro ganado, y os reduzcan en número, y vuestros caminos sean desiertos. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros, y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto, y si buscaréis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros, y seréis entregados en manos del enemigo. Cuando yo os quebrantare el sustento de pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis, y no os saciaréis.
Si aun con esto no me oyereis, sino que procederéis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Y comeréis la carne de vuestros hijos, y comeréis la carne de vuestras hijas. Destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes, y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Haré desiertas vuestras ciudades, y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra, y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces, y gozará sus días de reposo. Versículo 35. Todo el tiempo que esté asolada, descansará por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. Y a los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá, y huirán como ante la espada, y caerán sin que nadie los persiga. Tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga. Y no podréis resistir delante de vuestros enemigos, y pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Y los que queden de vosotros caerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres, por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos, y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Entonces se humillará su corazón incircunciso, y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham, me acordaré, y haré memoria de la tierra. Pero la tierra será abandonada por ellos, y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos. Y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas, y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Y aun con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo soy Jehová su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones, para ser su Dios, yo Jehová. Entonces, estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés. Bastante extenso acá las promesas de Dios para Israel, las que tienen que ver con las consecuencias de la desobediencia. Bien, para el pueblo de Israel. Tenemos lo mismo acá en Deuteronomio 28:15, desde el 15 en adelante. Si es que usted lo quiere leer, puede hacerlo. Puede comparar que dice algo muy parecido de lo que dice acá en Levítico, que son las consecuencias de la desobediencia. Bien, eso como base, la historia de Israel como base para lo que viene. ¿Qué viene después? Vienen las consecuencias respecto de la promesa que le hizo Dios al pueblo de Israel. Vienen las consecuencias. ¿Cuáles consecuencias? Los 70 años de cautividad para Israel. Y acá le pido que me acompañe a Jeremías 25, del versículo 1 al 11, donde están los 70 años de cautividad para Israel. ¿Qué tienen que ver con las promesas de Dios respecto de las consecuencias de la desobediencia? Versículo 1 dice: palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis.
Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar. Pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre, y no vayáis en pos de dioses ajenos sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras. He aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra, y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla, y en desolación perpetua, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo, y la voz de alegría, la voz de desposado, y la voz de desposada, ruido de molino, y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones, porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a las obras de sus manos. Bueno, me pasé acá hasta el 14 como regalo, pero acá está. Eh, Acá está hablando de las 70 semanas, perdón, de los 70 años que serán castigados el pueblo de Israel en cautividad. Estas son las consecuencias de la desobediencia. Como dice el versículo 11 al final, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Bien, si usted quiere ver más de la historia, comparar con el hecho histórico que está sucediendo en Segundo de Crónicas, lo puede leer en el capítulo 36, del 17 al 21, puede comparar, y ahí está sucediendo lo que habla, lo que profetiza Jeremías, ahí sucede. Le invito a leerlo en su lectura semanal, preparándose para la siguiente clase de escuela dominical. Acá está. Y por último, el tercer aspecto en la historia de Israel, posterior a los 70 años de cautividad, son las 70 semanas para poner fin a todo. Y esto está en Daniel 9.1. Acompáñeme allá, fíjese lo que dice. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser el rey sobre el reino de los caldeos. Leamos hasta el versículo 3. Dice, el 2. En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, al Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Entonces tenemos las promesas, por un lado, de la desobediencia. Luego viene la consecuencia de la desobediencia, una de las primeras consecuencias que son los 70 años de cautividad. Y por último, continúan las consecuencias que son las 70 semanas para poner fin a todo. Bien, vamos a, bueno, ya lo leímos, Daniel 9 del 20 al 27, lo leímos hace un rato y lo vamos a seguir leyendo, así que sigamos. Dice acá, algunos comentarios. La profecía de las 70 semanas es la respuesta a la oración de Daniel. Como leímos, hemos leído bastante el capítulo 9, ¿qué es lo que hace Daniel? Daniel está leyendo el libro de Jeremías, está leyendo, se encuentra con esta profecía que está a punto de terminar, que son la de los 70 años de la cautividad de Israel. Se da cuenta de que está por terminar y comienza a orar. La profecía de las 70 semanas es una respuesta a la oración de Daniel. Daniel 9:23, leamos el versículo 23. Dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado, entiende pues la orden y entiende la visión. Al principio de tus ruegos fue dada
la orden. Y yo he venido para enseñártela. ¿Ok? Cuando comenzó a orar, salió la orden para enseñarle la visión a Daniel y entregarle esta profecía de las 70 semanas. Otra cosa, Daniel se puso a orar cuando vio que la cautividad duraría 70 años. Ya lo leímos, del versículo 1 al 3, decía, estaban por cumplirse los 70 años, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Ok? Y por último acá, Daniel entendió que la cautividad estaba por terminar y busca a Dios por dirección. Jeremías 25, acompáñame allá, y es el detalle de lo que dice Jeremías. ¿Por qué se da cuenta Daniel que está por terminar el tiempo de las 70 semanas, de los 70 años, perdón? Jeremías 25, 11 al 12. Dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Eso lo leímos ya. El 12. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Usted conoce la historia de Daniel, que la escritura en la pared, se recuerda usted que el imperio que estaba gobernando cuando Daniel aparece en escena es el imperio de los caldeos, ya en la cautividad. Posterior a eso, Daniel se hace cercano al rey Nabucodonosor y en algún momento en el versículo, en el capítulo, mejor dicho, en el capítulo 5, al final, usted conoce la historia de la escritura en la pared, que al final del capítulo se le arrebata el dominio a Nabucodonosor o a Babilonia, mejor dicho, y comienza el imperio de los medos y persas. Versículo 31 del capítulo 5 dice, y Darío de Media tomó el reino siendo de 72 años. ¿Ok? Después comienza a reinar otro emperador, otro rey del imperio de los medos y persas, Darío, y también bueno, no es el tema de la discusión, solamente quería aclarar que Daniel entendió lo que estaba sucediendo en la profecía de Jeremías, que en algún momento se iba a cortar el imperio y se iba a ser castigado el reino de los caldeos de Babilonia, iba a comenzar otro imperio, y es el imperio de los medos y persas. Por eso Daniel entendió de que ya la profecía de los 70 años estaba terminando. Vamos a Jeremías 29, 10 para confirmar por último esta parte. Jeremías 29, versículo 10 dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Bien, estamos entonces, estos son los tres aspectos de la historia de Israel para entender cómo será la tribulación y por qué vamos a llegar a la tribulación. En la historia me refiero, no que la iglesia va a pasar en la tribulación. Sigamos entonces. Las 70 semanas dice que pondrán fin a todo. Vamos nuevamente a Daniel 9. Las 70 semanas pondrán fin a lo que Dios empezó con los 70 años de cautividad en Babilonia. ¿Ok? Daniel 9.2, fíjese lo que dice. En el año primero de su reinado, yo miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Fíjese bien, el detalle de lo que dice la palabra, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y esto tiene que ver con lo que el Señor le prometió a Israel en Levítico 26, las consecuencias de la desobediencia. ¿Ok? Usted puede leer en detalle el capítulo 26 de Levítico y se va a dar cuenta que todas estas cositas que pasaron dentro de estos 70 años de cautividad en Babilonia están detalladas ahí en Levítico 26 y se cumplió.
Daniel 9:24, vamos allá, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Por el contrario, Daniel 9:24 dice que es para terminar, esta profecía de las 70 semanas, son para terminar, para poner fin al pecado, para traer la justicia perdurable, para sellar la visión y la profecía. Y esto es lo que va a pasar en la tribulación. ¿Ok? Al final de estas 70 semanas. Entonces, ¿qué tenemos acá? Otro monito para hacerlo más didáctico, por si se aburre de mi voz. Tenemos acá que los 70 años, yo sé que es un poco confuso, o es de fácil confusión hablar de 70 años y hablar de 70 semanas. A veces queremos decir 70 años y estamos hablando de 70 semanas o viceversa. El lenguaje es un poquito es para confundirse. Lo interesante es que son siempre está el 7 metido acá, el número de perfección, digamos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que la suma de los 70 años de la cautividad en Babilonia, más las 70 semanas que está profetizando acá Daniel, o que ya profetizó Daniel en Daniel 9, es la suma, los 70 años más las 70 semanas, es la suma de las consecuencias de la desobediencia. ¿Ok? No es la suma en cuanto a años y en cuanto a semanas, no es una suma de número, eso es lo que quiero decir. Es una suma respecto de las consecuencias. La consecuencia para el pueblo de Israel fue caer en cautividad 70 años. No solamente eso, sino que también más las 70 semanas que están profetizadas por Daniel en Daniel 9. ¿Para qué? Para terminar, para poner fin al pecado, para traer la justicia perdurable, para sellar la visión y la profecía. ¿Por qué? ¿Por qué es una suma? Porque inmediatamente terminadas las 70 semanas, con la última semana que es de la tribulación, que ya lo vamos a ver luego, se restaura Israel. Se restaura. No me quiero meter en otros temas, hermanos, pero bueno, no me voy a meter. Sigamos acá. Nuevamente, los 70 años, ese castigo de 70 años, más la visión y la profecía de las 70 semanas de Daniel, tienen que ver con la consecuencia o las consecuencias de la desobediencia que fue prometida en Levítico 26. Lo que hablamos al inicio, acá en Levítico 26. ¿Ok? Este castigo es la recompensa, los 70 años más las 70 semanas, es la recompensa de las fornicaciones espirituales de Israel. Es lo que se merece Israel según la Biblia, según Levítico 26 y Deuteronomio 28. ¿Ok? Y este castigo es para la esposa rebelde y adúltera que es Israel. ¿Ok? Un detalle. Después de los 70 años de cautividad, cuando el pueblo de Israel se le dio la orden para ir a reconstruir el templo primero y después los muros de Jerusalén, o sea, la ciudad de Jerusalén, después de eso lo puede leer usted en Esdras, Nehemías, después de ese tiempo, se restauró el culto, los sacrificios y todo lo demás, pero al poco tiempo de restablecer el culto a Dios, el pueblo de Israel, judíos en este caso, fueron menguando también la calidad de los sacrificios y comenzaron nuevamente con las fornicaciones espirituales, la rebeldía, la idolatría, y como dice acá, este castigo es para la esposa rebelde y adúltera. O sea, no se
el sentido espiritual de Israel, o de los judíos, acá en este caso, eh, tuvo un pic espiritual después de la salida de Babilonia y después volvió a menguar. Y eso usted lo puede leer en los profetas menores, Malaquías, Zacarías, Amós. Se puede dar cuenta que la gente, eh, o los profetas que participan después de la cautividad, vuelven a profetizar respecto a la maldad de Israel. Por lo tanto, esta maldad, esta fornicación espiritual, siguió después de salir de cautividad de Babilonia. ¿Ok? No se restableció espiritualmente por completo este pueblo. Eso es lo que quiero decir. Entonces, este castigo es la recompensa de las fornicaciones espirituales. Este castigo es para la esposa rebelde y adúltera Israel. ¿Bien? Sigamos. Recuérdese que estamos estudiando la naturaleza de la tribulación. ¿Cómo será la tribulación? Otra vez, este castigo es para Israel. La iglesia nada tiene que ver con esta profecía, porque es tribulación. Eso quiero decir. Dice la esposa es la esposa de Jesucristo. Acá me equivoqué. La iglesia es la futura esposa de Jesucristo. Dios pronunció este castigo sobre tu pueblo, dice acá Daniel 9, y tu santa ciudad, refiriéndose específicamente a Israel, la esposa de Jehová. Esta esposa adúltera que fornicó con otros dioses. ¿Sí? Eso lo vimos la semana pasada. Usted puede revisar lo que vimos en detalle la semana pasada. El pacto que Dios hizo con Israel es totalmente diferente a las promesas que tenemos como iglesia. ¿Ok? Eso hay que entenderlo. Hoy en día hay muchas corrientes donde dicen que la iglesia está reemplazando a Israel en las promesas, que todas las promesas son que eran antes de Israel son de la iglesia. Y eso es una falsedad, eso no es así, la Biblia nunca dice eso. Las promesas que son para el pueblo de Israel siguen siendo para el pueblo de Israel y tienen que ver con los eventos futuros. Por lo tanto, en ningún caso la iglesia está reemplazando a Israel en cuanto a las promesas y al pacto que tiene Dios con Israel. Por eso, el pacto que Dios hizo con Israel es totalmente diferente a las promesas que tenemos como iglesia. Otra vez, la iglesia en el Antiguo Testamento ni siquiera existía, ni siquiera se sabía que iba a existir. Es un misterio que se revela después en el Nuevo Testamento, ¿okay? Con Pablo. La iglesia es un paréntesis en el trato o relación que tiene Dios con su esposa Israel. Y ese paréntesis, la iglesia, es detallado en Hechos. Y usted ahí puede ver en la historia de Hechos, que lo hemos estudiado bastante también, se puede dar cuenta de cómo va menguando el panorama de Hechos en el primer siglo de los apóstoles, posterior a la ascensión de Jesucristo, donde el panorama va migrando desde Israel hacia la iglesia, por los rechazos que hubo a la persona de Jesucristo por las autoridades de Israel. Es cierto que hay mucha gente del pueblo de Israel que sí creyó en Jesucristo, que sí se arrepintió, que sí le creyó como Mesías, pero las autoridades del pueblo de Israel rechazaron a Jesucristo como su Mesías. Las autoridades, vale decir, como nación, como pueblo, de todas maneras fue rechazado por el pueblo de Israel. Por lo tanto, en Hechos uno puede ver cómo va migrando el panorama de trabajar con Israel respecto al Evangelio hacia un trabajo más con la iglesia. Bien, ese es el paréntesis de la gracia que se le llama respecto al plan futuro que tenía o que tiene Dios para con su pueblo. Un día, como dice acá, Dios nos quitará en el arrebatamiento, Dios nos quitará de en medio para continuar tratando con su esposa Israel en la tribulación. Porque queda esa última semana, que ya lo vamos a ver acá, que es la semana de la tribulación. Así que si usted es parte de la iglesia, si usted es un salvado, es un convertido, es alguien que creyó en la persona de Jesucristo como su salvador personal, quédese tranquilo que usted va a ser arrebatado o arrebatado
antes de comenzar la tribulación. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Ok? Según lo que hemos estado estudiando, no ahora, sino que siempre hemos estado estudiando este punto. Hay muchas corrientes que opinan lo contrario, que opinan que la iglesia va a pasar por la tribulación. Hay varias corrientes diferentes por ahí, pero la Biblia nos muestra de que nosotros seremos arrebatados justo antes de comenzar la tribulación. ¿Por qué? Lo vimos la semana pasada. Porque la iglesia no está para ira. Y la tribulación es un tiempo para tratar directamente con Israel. Bien, sigamos. Ahora bien, veamos la profecía de las 70 semanas en detalle. Vamos a Daniel 9:24, creo que estamos ahí. Vamos a leer desde el 24 al 27 otra vez. Dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bien, desmenucemos ahora la profecía. Hicimos una introducción bien larga para llegar a la profecía de las 70 semanas. ¿Qué dice acá? Desde el 24 al 27. Bien, se trata de 70 semanas de años. ¿Ok? Son 70 juegos de 7 años, perdón. Y en una multiplicación rápida uno puede darse cuenta de que son 490 años. Vale decir 7 por 70. Vale decir 490 años. Lo que es lo que está diciendo acá Daniel. 70 semanas, que son 70 juegos de 7 años, vale decir 490 años. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación. ¿Ok? Entonces son 70 semanas para tu pueblo, Israel. Nuevamente, yo estoy siendo majadero con esto, hermanos, porque todo tiene que ver con Israel. Esta profecía, hermanos, es para Israel, para el pueblo de Dios, no para la iglesia. Hay que ser majadero con esto porque la profecía, disculpe, es majadera. Tu pueblo, tu santa ciudad, Mesías príncipe, tiene un lenguaje completamente judío. Por eso no nos tenemos que apropiar de esto nosotros. Esta profecía es para Israel. ¿Ok? Vamos otra vez. 70 semanas para tu pueblo, Israel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación del pueblo de Israel, por lo que no cumplió las promesas de Levítico 26 y Deuteronomio 28 y muchas otras que están en el Pentateuco, y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la salvación perdurable, para traer la justicia perdurable, para traer, una vez que se terminen estas 70 semanas, hermanos, viene la justicia perdurable, porque después de las 70 semanas viene la segunda venida de Cristo y después de eso el milenio. Y a partir de ahí viene la justicia perdurable. ¿Por qué justicia perdurable? Y me quiero salir un poco acá, muy poquito, para traer la justicia perdurable, porque en el milenio, hermanos, la justicia va a ser perdurable porque va a ser una teocracia, el milenio. Usted, no usted, pero dice en el milenio que el mundo va a ser regido con vara de hierro y va a haber una teocracia donde va a estar obligado
la gente a creer en Dios, en Jesucristo también. Por eso dice ahí, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, a Jesucristo. Bien. Daniel 9:25. Sigamos acá. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Daniel 9:25 dice que las 70 semanas comienzan con la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. ¿Cuándo comienzan las 70 semanas? Cuando comienza o cuando sale la orden, según lo que dice acá textual, cuando sale la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Y acá hay un detalle, hermanos. Se tiende a confundir esta parte porque en la historia, en Esdras y Nehemías, tenemos 2 órdenes. Primero, en Esdras tenemos la orden donde usted se recordará, o si no, le invito a que lea Esdras capítulo 1, o todo el libro, ojalá, donde el rey Ciro, movido por el Señor, envía a Esdras y a otros hombres a reedificar el templo de Jerusalén. ¿Ok? El templo. Pero en Nehemías nosotros vemos que a Nehemías se le envía a reedificar o a reconstruir los muros de Jerusalén, vale decir, la ciudad de Jerusalén. ¿Ok? Ahí tenemos las 2 órdenes. Usted tiene que leer Esdras y tiene que leer Nehemías, que son libros históricos también. ¿Qué quiero decir con esto? Que es muy fácil confundirse cuando comienzan estas 70 semanas. Por un lado tenemos a Esdras, donde se le envía a construir el templo, y por otro lado tenemos a Nehemías, donde se le envía a construir, o a reconstruir, mejor dicho, los muros de Jerusalén, vale decir, la ciudad. Entonces, hay una confusión acá porque muchas veces se cree de que las 70 semanas comienzan con Esdras, cuando se le envía a reconstruir el templo. ¿Ok? Entonces, el templo. Vamos a Esdras rápidamente, sin ánimos de salirnos acá, pero es importante este detalle. Esdras capítulo 1, versículo 2. Dice: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, de los judíos, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Versículo 4. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Está hablando acá de la orden para reconstruir la casa de Jehová, la casa de Dios, el templo. ¿Y qué decía la profecía en Daniel 9:25? Las 70 semanas comienzan con la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, no el templo, sino que la ciudad. Ahí comienzan las 70 semanas según lo que dice Daniel 9:25. ¿Ok? Ahí comienza. Entonces vamos a Nehemías 2, que está inmediatamente de Esdras. Nehemías 2. Yo le dije que hoy íbamos a leer mucho y que iba a ser extensa la clase. Nehemías 2, del 1 al 6. Acá tenemos a Nehemías en el panorama. Dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes. Este es otro rey. Esdras estaba con Ciro. Acá tenemos a Artajerjes.
que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Nehemías era un copero. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo me ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. La ciudad, los muros, dice ahí, versículo 5. A la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Versículo 6. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé tiempo. Versículo 7. Además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Ahí está la orden. Daniel 9:25, volvamos a Daniel 9:25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, no para edificar la ciudad, no para edificar la casa, ahí hay que tener la diferencia. Ahí comienzan las 70 semanas. Entonces Dios comenzó el cronómetro de las 70 semanas de los 490 años en Nehemías 2, en el año 445 a.C. ¿Bien? Ese es un detalle importantísimo, hermano. Las primeras 69 semanas de años se dividen en dos, como dice Daniel 9:25. Leamos nuevamente. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar hasta a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas. Bien, ahí está la primera división, 7 semanas. La segunda división, en el mismo versículo dice, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces se dividen en dos. Las primeras 69 semanas se divide en 7 primero, que lo nombra acá, y después en 62. Las primeras 7 semanas, hermanos, dice acá que será, al final, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Estos tiempos angustiosos son los tiempos de Nehemías y Esdras, cuando están reedificando, uno por un lado el templo y otro por otro lado los muros. Si usted lee Esdras y Nehemías, se va a dar cuenta toda la oposición que tuvieron para reconstruir la ciudad de Jerusalén y la casa de Dios. Hermano, le invito a que usted lea esos dos libros y se va a dar cuenta toda la oposición de parte de las naciones, de parte de Satanás, incluso de parte de la misma gente del pueblo que miraba con malos ojos reconstruir también. Esos son los tiempos angustiosos que habla acá. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, con problemas, con angustia. ¿Sí? Y bueno, a pesar de que están libres, el pueblo de Israel la sigue pasando mal, sigue en angustias, sigue teniendo las consecuencias de la desobediencia, a pesar de que ya no estaban cautivos, pero sí estaban experimentando las consecuencias de la desobediencia. De hecho, eso lo dice Esdras dentro de su oración, que a pesar de que estaban mal, a pesar de que eran idólatras, etc., el Señor aún así tenía misericordia de ellos. Dice Esdras en Esdras 9, en una oración muy fuerte, muy conmovedora que tuvo Esdras. Así que yo le invito a leer esos dos libros, hermanos. Bien, esa es la división. La primera son las 7 semanas y la segunda
son las siguientes 62 semanas, que terminan con la primera venida del Mesías, Jesucristo, donde Jesucristo muere, pero no por sí. Fíjese lo que dice al final del 25, o el 26 mejor dicho. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. ¿Ok? Entonces ahí están las 69 semanas divididas en dos. ¿Bien? Y acá no para ir terminando, pero para ir terminando con el desglose de esta profecía, dice, por un lado vimos la división de las 69 semanas, que el primer grupo eran las 7 primeras semanas, tiempos angustiosos, y el segundo grupo de las 62 semanas, donde al final de esas 62 semanas se quitará la vida al Mesías, como dice acá el versículo 26. La última semana, perdón, 26 al principio, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Murió por nosotros el Mesías, por el pecado de la humanidad. ¿Por qué es importante este hito, hermanos? Porque ellos nuevamente, o mejor dicho, en ese tiempo, cuando Jesucristo vino a la tierra por primera vez, ellos lo rechazaron, como dicen los evangelios, y el Mesías dio su vida, mas no por sí. Dice acá. ¿Okay? Ahí terminan las 69 semanas. Después de las 69 semanas, inmediatamente de eso, debería comenzar la tribulación, la semana, la 70ª semana. Pero ahí se abrió la oportunidad de la gracia, y eso es lo que ocurre en Hechos, en Hechos de los Apóstoles, donde se abre el paréntesis para la iglesia. ¿Bien? Entonces, como las 69 semanas ya pasaron, son parte de la historia, porque terminan con el Mesías, quitándole la vida al Mesías, como dice acá el versículo 26, la última semana, la semana 70, la 70ª semana, se trata de la tribulación. Esto lo vemos en el versículo 27. Leamos el 26 también para entenderlo. Dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y por otra semana, acuérdense que en la semana 69 se quitó la vida al Mesías, y en el 27 dice, y por otra semana más, acuérdense que las semanas son semanas de años, o sea, 7 años más, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahí hay un acuerdo que se hace. La 70ª semana se divide en dos mitades, la semana 70. 3 años y medio de paz y seguridad, bajo un acuerdo de paz que el anticristo, príncipe de la profecía, que dice acá, hace con Israel. Este pacto que hace es para nuevamente hacer el culto o establecer el culto a Dios, porque ahí dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, que tienen que ver con el culto que hacen o que hacían el pueblo de Israel para con Dios. Entonces, pareciera ser que al principio de esta última semana se hace un acuerdo, que es el acuerdo de paz y seguridad, que esa frase está en el Nuevo Testamento y es clave esa frase. Estos 3 primeros años y medio de la última semana de la tribulación tiene que ver con paz y seguridad. ¿Ok? Y es un acuerdo que se hace entre el pueblo de Israel, al parecer, con el anticristo, que acá la profecía lo denomina como y el pueblo de un príncipe, ¿bien? Refiriéndose al anticristo. La otra división de esta
última semana, que es la semana septuagésima, la septuagésima semana, son de los 3 años y medio últimos que son con destrucción repentina. Vale decir, bueno, leámoslo mejor. 27. Y por otra semana, que es la última, la semana 70, confirmará el pacto con muchos, a la mitad, este príncipe confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¡Pum! A los 3 años y medio 3 años y medio va a cambiar la cosa y comienza la destrucción repentina. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hermanos, esta profecía tiene confirmación en Daniel 12, en Apocalipsis y en otros sitios más, en otros pasajes más de la Biblia, pero para efectos de análisis de la semana 70 solamente estamos enfocados en Daniel. Durante el estudio de Apocalipsis vamos a ir complementando esto, pero por ahora, recuérdese, estamos solamente estudiando la profecía de las 70 semanas basadas en Daniel 9, ¿ok? Que es como el puntapié inicial de los eventos futuros que ocurren en Apocalipsis. Por eso no nos hemos salido de acá, ¿eh? Sabiendo que hay confirmación en otros pasajes de la Escritura respecto a esto. ¿Ok? Entonces, se divide en dos. La última semana, 3 años y medio de paz y seguridad, y los últimos 3 años y medio de destrucción repentina, según lo que dice acá, versículo 27. Bien, sabemos que es la tribulación. Sabemos que esta última semana, la semana 70, que es después de quitarle la vida al Mesías, sabemos que es la tribulación porque Cristo también lo menciona en Mateo. Vamos a Mateo 24. Mateo 24 del 15 al 29. Acuérdense, Mateo escrito a los judíos. Mateo tiene un sentido, un contexto totalmente judío. Está escrito para judíos. Todo lo que sucede aquí es para judíos. 24 del 15 al 19, al 29. Está hablando acá Jesucristo y dice, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Semana 70. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, nosotros entendemos porque estamos estudiando a Daniel, estamos estudiando la profecía de Daniel, vamos a entender. Versículo 16. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Aquellos días, acuérdese de esa frase que es tribulación. En versículo 20. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en días de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días, nuevamente la frase, no fuesen cortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Estas son cosas que van a pasar en la tribulación, hermanos. Eso es lo que está hablando acá Jesucristo. Por eso hace un guiño a la profecía de Daniel que tiene que ver con la última semana. Versículo 25. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, semana 70 de la profecía de Daniel,
Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Termina esa semana, hermanos, y ahí comienza, y ahí es la segunda venida de Jesucristo, donde termina esta semana número 70, que es la semana de tribulación, para castigar y para tratar con el pueblo de Israel. ¿Bien? Abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Lo dijimos acá mientras leíamos, el que le entienda, dice Jesucristo. Nosotros hablamos, estamos estudiando la profecía de Daniel, por lo tanto entendemos, hacemos un match entre la semana 70 y lo que está hablando acá Jesucristo respecto al contexto de tribulación, gran tribulación, aquellos días, aquellos días, aquellos días, y al finalizar, como dice acá el versículo 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, vale decir, una vez que termine esta semana 70, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y ahí viene la segunda venida de Jesucristo, de la cual da término a esta semana de tribulación, a estos 7 años de tribulación. ¿Ok? Como dice acá, tribulación, gran tribulación, aquellos días. Eso es lo que habla acá Jesucristo en Mateo 24. ¿Ok? Otra más. Inmediatamente después de la tribulación viene la segunda venida de Jesucristo. Y esto está acá mismo, en el mismo versículo, o sea, en el mismo capítulo 24, versículos 30 y 31. Fíjense, vamos del 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Esos acontecimientos que están diciendo ahí, que está describiendo Jesucristo respecto a la segunda venida de él mismo, son acontecimientos que están en el Apocalipsis. Usted lo va a poder estudiar con nosotros durante todo el estudio de Apocalipsis, que será bien extenso. Entonces, inmediatamente después de la tribulación de esta semana 70, viene la segunda venida de Jesucristo, según lo que dice Mateo 24 y según lo que dice Daniel en la profecía de las 70 semanas. Vamos nuevamente a Daniel. Daniel 9. En Daniel 9:27, que lo hemos leído bastante acá, Dios llama la segunda venida de Cristo como la consumación. Fíjese bien en el lenguaje. Versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, en los últimos 3 años y medio de esta semana número 70, la tribulación, después con la muchedumbre de las abominaciones, al finalizar, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Hasta que venga Cristo en su segunda venida, como lo que acabamos de leer en Mateo 24. Dios le llama a la segunda venida de Cristo en este versículo como la consumación, porque dice hasta. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bien, este evento, la consumación, la segunda venida de Cristo, este evento es el que pone fin a la promesa de Levítico 26, que leímos al inicio de esta clase, donde Jehová se reconcilia con su esposa Israel.
Porque a partir de la segunda venida, en la segunda venida hay promesas para el pueblo de Israel de restauración espiritual. Y a partir de ahí, Jehová, junto con Israel, comienzan una nueva vida. Perdón, no una nueva vida, sino que una nueva relación espiritual. Después viene el milenio, y ahí ya hay una restauración completa, espiritualmente hablando, de Israel. ¿Ok? Que tiene que ver con pactos que hizo en el Génesis, que hizo Dios con el pueblo de Israel. ¿Ok? Solamente para terminar esta clase, hermanos, quisiera mostrarles esto. Nosotros hemos hablado de esto, de la tribulación, de los 7 años de tribulación, y todo esto culmina con la segunda venida de Jesucristo. Acá. ¿Sí? Fíjese bien, acá están las primeras 69 semanas de Daniel, en Daniel 9, 24 y 25, que hay dos divisiones, que la primera es de 7 semanas, que es lo que vimos, que tiene que ver con tiempos angustiosos. Luego vienen las 62 semanas, donde terminan con la crucifixión del Mesías príncipe. Después de eso viene el paréntesis de la iglesia, que en ese entonces no estaba, era un misterio. Y posteriormente viene, después del arrebatamiento, como lo dice la Escritura, continúa la última semana, que es la semana de tribulación, que son los últimos 7 años de estos 490 años, que son las 70 semanas de la profecía de Daniel. Esta tribulación se divide en dos, ya lo vimos acá, el versículo 27 nos muestra que se divide en 3 años y medio, primero, y posteriormente en otros 3 años y medio más, que finiquitan acá en la segunda venida de Cristo. Como les decía, hermanos, esta profecía, este estudio, estos tiempos, se encuentran en Daniel 12, en Apocalipsis, en otros textos de la Escritura. Pero el propósito de estas 4 últimas clases que hemos tenido, tienen que ver con el estudio único de las 70 semanas. Por eso estamos solamente basados en Daniel. Después iremos tocando más texto para enriquecer el estudio. Así que, hermanos, vamos a dejar la clase hasta acá. Reflexione, estúdiela, envíenos si es que tiene dudas, si es que quiere hacer comentarios también, y que el Señor bendiga su palabra. Acompáñeme a orar para no hacer más extenso esta clase. Oremos. Señor mi Dios, Padre Santo, gracias por este día, gracias por la clase, Señor, gracias por enseñarnos tu palabra, Señor. Te pido que seas con todos nosotros, que nos des el ánimo de estudiar tu palabra, Señor, ser acuciosos con lo que dice tu palabra, Dios mío, no estar interpretando, no estar inventando cosas, Señor. Ayúdenos a ser fieles a lo que dice el texto, Señor, a lo que dice la Escritura principalmente, Dios mío, y danos también, abre nuestros ojos espirituales para entenderlo de mejor forma, Señor. Te pido por mis hermanos, por mí también, Señor, que nos bendigas esta nueva semana y ayúdanos a seguir estudiando tu palabra, Señor, para poner en práctica en nuestras vidas, Señor. Te pido todas estas cosas, Señor, y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias por llegar hasta acá, hasta esta clase, hasta este video, y los espero con ansias para la siguiente clase de Escuela Dominical. Que el Señor les bendiga. Chao.